Como expreso en mi filosofía en el ecosistema alto valor, que busca transformar la sociedad y el entorno con la frase principal, sé útil antes de ser importante, agrega valor antes de exigir reconocimiento, damos la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast Encuentros de Alto Valor, donde vamos a hablar con Fran Félix Concepción. Es una persona que emula al 100%, al 1000% la filosofía de alto valor, y vamos a tener una conversación amena donde vamos a ir detallando por qué él ha agregado tanto valor antes de recibir reconocimiento. Vivimos en la economía de la atención, donde normalmente nosotros, los seres humanos, estamos buscando mucho la recompensa inmediata, la dopamina anticipatoria y llevar a la realidad antes de entregarla. Y lo que busca la filosofía alto valor es algo totalmente lo contrario: hacer algo por el otro, transformar el entorno, generar bienestar antes de recibirlo. De esa forma es que nos vamos a unir todos en esta filosofía, en este ecosistema, para ir teniendo un diálogo ameno de cómo nosotros podemos transformar cualquier entorno. No tiene que ser, en mi libro hablo de organización a nivel general, no de una empresa como tal, y solamente se necesita estar respirando y ser persona para ser una persona de muy alto valor. Jorge, antes que nada, sabes que la gratitud, porque tú viste y despertaste también en mis sentimientos más allá de lo que yo podía percibir y ver en el entorno en el que me desarrollo para aportar aún más valor. Quiero resaltar el atrevimiento de tu desarrollar la idea de este podcast, de estos conversatorios, de estos encuentros, de prestarte a redactar todo el proceso que tú viviste para pasar del punto cero a lo que eres hoy día, una persona de altísimo valor que aporta mucho valor, y a la forma en la que tú expones la idea de cómo construir valor. Y precisamente quiero que iniciemos hablando del término organización que tú redactas en el libro, donde hablas precisamente del núcleo de la organización, que es la familia. Yo vengo de un campo, creo que todas las personas que me conocen saben que soy un campesino nacido y criado en una zona muy rural y de una familia de muy escasos recursos, como todos los campesinos que viven en un entorno lejano a la ciudad, a las industrias, a los desarrollos. Mi padre nunca trabajó en una empresa porque en el campo lo que existe es la agricultura y él se desarrolló en la agricultura. Pero vengo de una familia que es una organización muy servicial. Tanto mi padre como mi madre siempre han estado prestando servicios a terceros sin ninguna remuneración. Yo recuerdo que mi madre siempre se despertaba a las 5 de la mañana para prepararle el café a papi y prácticamente a todas las personas que vivían en el vecindario, que iban a tomarse su primer café donde mami. Un acto de servicio. Mami nunca vendió café, pero un acto de servicio porque lo hacía por amor a la comunidad, por ser servicial, y se despertaba con tanta emoción sabiendo que iba a preparar café con esos coladores, como lo hacían en el campo, a tantas personas al mismo tiempo. Y todas esas personas iban pasando entre 6 y 7 de la mañana antes de irse a laborar, porque casi todos trabajaban, obviamente, agricultura, sembrando habichuela, yuca, batata, producción de café a finales de año, siempre a inicio de año, que es la temporada donde el café pues tiene la producción, aparte donde se madura, recoge de pulpa, seca y tuesta, ¿verdad? Que es el proceso natural del café, donde en el entorno en el que yo me crié. Sabe que desde mi nacimiento he estado tomando café. Yo creo que mami me dijo que desde los 6 meses ya yo me tomaba un cafecito clarito que ella me hacía después que le preparaba el café a todo el mundo. Entonces vengo de ese entorno. Creo que el núcleo de todo tipo de organización viene de la familia, como tú bien lo expones, y si los padres logran inculcar ese sentimiento de servicio desde ese punto de vista como familia, cuando seamos adultos, vamos a llevar eso a todas las prácticas, todas las acciones que realicemos en todo el entorno. Bien, bueno, me encanta. Tú sabes que nuestro primer café fue en La Vega, en la carretera,
hace algunos 8 meses y conecté de inmediato con esa historia que me acabas de contar. Y eso que hacía tu mamá es simplemente ese principio de la filosofía, ser útil antes de ser importante. Ella tenía muy claro el don de servir. Y desde que conozco a alguien que hablamos el mismo idioma, conecto de inmediato. Y te felicito por esa trayectoria. Y la verdad es que todo viene ahí, viene de tu familia. Y eso es lo que ha hecho el hombre que tú eres hoy y cómo lo está transfiriendo el valor en cascada, ¿verdad? Tus padres te lo transfirieron a ti, tú a la sociedad, a los hijos y demás. Y así poco a poco vamos transformando el entorno. Y en nuestra primera conversación ya hace unos meses, ahí me di cuenta de esas raíces, ¿verdad? Que tú llevas, como está en mi libro, digamos, esa raíz. Todos tenemos las raíces que son los que nos hacen convertirnos en quien somos hoy, y la idea es seguir dando más de lo que uno quizás ha recibido y cómo multiplicarlo. Yo creo que, Fran Félix, por ahí hay mucho tema de conversación desde tus inicios, la trayectoria que estudiaste, cómo arrancaste tu primer emprendimiento y demás, y cómo lo sigue haciendo el día de hoy, en 2026. Así es. La inspiración para yo convertirme en emprendedor, y lo entendí después, es de mi padre. Mi padre, con muy escasos recursos, logró convertirse en una persona independiente, haciendo múltiples tareas y llevando múltiples trabajos al mismo tiempo. Por un lado, su padre le había regalado una tarea de tierra, que la tenía sembrada de diferentes cosas, y por otro lado era rifador, rifaba, vendía lotería con una libreta y un lapicero. Que conste, hacer saber que mi padre llegó a segundo de primaria. Wow. Y lo que decíamos la quiniela. La quiniela. Y los nombres que él escribía en su libreta, que también le entregaba el papelito con la firma y con el supuesto nombre a los clientes, mis hermanos y yo siempre revisábamos la libreta y nos reíamos porque los nombres eran códigos que él ponía, no era ningún nombre. Papi no sabe escribir. Ahora, de números sí sabes. Es una persona con mucha capacidad de cálculo, que te puede analizar cosas muy complejas en la mente sin usar calculadora, lapicero ni nada, a la edad que tiene todavía, sus 76 años. Wow. Papi pasó de tener una sola tareita de tierra a tener más de 200 tareas, que no es que es mucho, pero sí fue suficiente para sustentar a toda la familia, para criarnos de la mejor forma, que no fue tampoco que pasó de 1 a 200, fue poco a poco, hasta llegar, un proceso bastante largo hasta llegar a ese punto. Y papi demostró y me enseñó que para ser emprendedor y ser independiente no se requiere tener un gran capital, porque él no lo tuvo. Sí se requiere ser un buen negociador, sí lo es y lo fue todo el tiempo. Papi negociaba la producción de café por adelantado. Papi vendía las auyamas que sembraba por adelantado. La vendía incluso estando en el proceso de siembra. Vendía la producción de batata cuando la tenía por adelantado, la yuca por adelantado. Eso lo aprendí desde la niñez, porque papi siempre estuvo involucrado en ese tipo de procesos. De hecho, fue tan autónomo que el proceso de producción de café, en vez de él vender el grano, como lo hacían prácticamente todos en el campo, que se vendían el café en grano a las panilejas, creo que ese es el nombre o a las productoras, las empresas que lo procesan. Él adquirió su propia maquinaria, creó su propia factoría pequeñita, wow, preparó su propio secadero y ya lo vendía listo para tostar. Y eso aumentaba mucho el valor del producto final y aumentaba obviamente el margen, aunque era mucho más trabajoso para él. Y yo desde niño trabajé con él en todo ese proceso. De ahí surge entonces que cuando yo vengo a la ciudad, lo primero que pienso es empezar a emprender. Lo primero que hice fue empezar a comprar teléfonos, lotes de teléfono que yo compraba en eBay, porque desde pequeño me interesé mucho por la tecnología. Y papi siempre me preguntaba que yo iba a estudiar y yo le decía que yo iba a ser empresario, porque yo no me visualizaba en otro entorno que no fuera el que yo aprendí. Aunque la determinación de serlo no fue hasta varios años después que viví en la ciudad, porque vine a estudiar el bachillerato en el campo donde yo estudiaba. Un solo profesor impartía las 8 asignaturas a los 8 cursos, de primero hasta octavo. Un solo profesor, 2 aulas
que estaban agrupados 4 cursos en cada una de las aulas. Así fue que yo estudié durante los primeros 8 cursos que normalmente se impartían en la infancia en República Dominicana. Ahora funciona diferente, pero en aquel momento era primero, segundo, tercero y cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo en 2 aulas. Un mismo profesor, los 8 cursos. Ese primer emprendimiento, mientras yo estaba recibiendo docencia de bachillerato en el liceo público, yo empecé a vender dispositivos, a vender teléfonos. Luego eso lo llevé a mi primer empleo. Trabajé en una empresa de productos cárnicos de La Vega y lo llevé también a la universidad. Ya a mediados de la universidad empecé entonces un emprendimiento a fabricar cojines, donde muchas personas que hoy en día me acompañan todavía en mi empresa y en el entorno de colaboradores externos, que son emprendedores hoy en día también, estuvieron conmigo en ese primer emprendimiento. Empezamos a fabricar cojines basándonos en los emoticones de WhatsApp de aquel momento. Muy innovador, ¿no? Sí, era muy innovador para aquel entonces. Estaban en pañales los emoticones porque estaban un poco crudos y eran más en 3D, eran como bolitas completamente circulares. Y a nosotros se nos ocurrió la idea de fabricar esos emoticones en cojines, con materiales de alta calidad, con rellenos de alta calidad, incluso que lo pudiese utilizar un niño. Y los produjimos en 2 tamaños, uno pequeño para niños y uno más grande para usarlo como almohada y no solo como cojines para decorar, que nos dimos cuenta en el camino, aprendiendo, ¿verdad?, que muchas personas la utilizaban para decorar. En ese primer emprendimiento nosotros aprendimos muchísimo, pero también aprendimos de los errores que no se pueden cometer y de la industria en la que no podemos mantener un liderazgo. De ese primer emprendimiento nosotros lanzamos un comercio electrónico. Las principales figuras que hoy llamamos influencers de aquel momento, que las redes sociales también estaban en pañales en aquel momento, Facebook estaba iniciando, Instagram acababa de lanzarse, aún existían las redes sociales como MySpace, que todavía no habían terminado de morir, Hi-Fi y ese tipo de redes sociales. Pero las figuras que en aquel momento destacaban, que eran figuras de la televisión, fueron nuestros primeros influencers que nos ayudaron a colocar cojines incluso fuera del país. Wow. Hasta que esa industria fue impactada por productos chinos que inundaron la industria, eso sí, ya 2 años, casi 3 años después de nosotros haber iniciado, lo que nos puso evidentemente en un punto de quiebra inmediato porque el precio era 300% menor al nuestro, aunque el material evidentemente no era de la calidad de nosotros, pero la mano de obra que nosotros teníamos era bastante alta, los costos eran bastante altos para nosotros poder competir con un producto que venía de China a 1/3 del precio. Wow. O sea, así fue que inició todo el proceso y ahora reconozco que esa necesidad de emprender, esa necesidad de ser independiente, de no formar parte de una empresa como empleado, lo aprendí de mi padre. Wow. Lo adopté de él de manera inconsciente y hoy puedo confirmar y afirmar de que soy emprendedor gracias a mi padre. Porque no tuve a más nadie en mi entorno, ni familiares, ni amigos que fueran emprendedores hasta que yo fui emprendedor. Ser emprendedor me llevó a un círculo de amistad de personas que estaban en esa misma industria, pero no porque anterior a esto yo estuviese vinculado a personas que fuesen emprendedoras. Wow, maravilloso todo lo que comentas y lo quiero conectar con uno de los capítulos de mi libro y del ecosistema alto valor que se llama Línea de Vida. El que ha leído el libro o ha llegado a esa etapa, tú has contado prácticamente tu línea de vida, lo que yo lo traduzco en la línea del alto valor, que es lo que nos forma. Y quiero hacerte la siguiente pregunta en ese contexto. Por ejemplo, muchos coaches hablamos del iceberg de la identidad. Por ejemplo, bueno, tú tienes 33 años, tienes un negocio exitoso. Mira qué bonito se ve el negocio, qué bonito se ve ese edificio, qué bonito se ve el vehículo que tiene, qué bonito se ve lo que ha logrado. Pero en realidad la gente ve el 15%, que es el resultado. Casi nadie se detiene a ver el 85%, que es lo que está debajo, que son los trasnoches, deudas, fracasos, quiebras, divorcios, si hubieron divorcios. Bueno, la línea de vida es eso. Tenemos altas y bajas, y eso es lo que nos forma a la edad actual. Digamos, tú tienes 33 años
Entonces, dentro de esa línea de vida, ha habido lo que yo llamo raíces, como está ahí, que solo las personas que te han topado en el camino, organizaciones y demás que te han llevado, como has dicho de tu padre, que aprendiste el emprendimiento de él, el ser un muy buen administrador, cosechaba para mayo tu padre y hacía buenas negociaciones, entre otras cosas. Entonces, la pregunta sería la siguiente. En esa línea de vida de 33 años, de altas y bajas, ¿cuáles son los momentos que tuviste bien abajo, que te hicieron reflexionar, que te hicieron crecer y convertirte en el hombre de alto valor que eres hoy? Fueron... Hay muchos momentos donde yo he tocado fondo. Muchos momentos. Cuando yo vendía dispositivos móviles, teléfonos, BlackBerry era la marca icónica de aquel momento. Y eran dispositivos que daban muchos problemas de hardware. Yo compré unos lotes que me llegaron muchos dispositivos irrecuperables porque se le dañaba el dashboard. El dashboard no, el motherboard. Sabes que ahora estoy en una industria donde dashboard es una palabra que se repite muchísimo, pero yo me refería al motherboard, al procesador, a la placa madre del dispositivo. Era muy natural que esos dispositivos, el CPU, se calentaban y se quemaban, literal. Entonces, ahí tuve un primer fracaso que perdí mi capital, tuve que endeudarme. Más adelante, con el tema de los cojines, aunque pareciese un negocito pequeñito, realmente nosotros llegamos a mover grandes cantidades de cojines y a tener un capital humano bastante grande también, maquinarias industriales que llegamos a adquirir. Y me endeudé bastante cuando nos dimos cuenta de que ya no había forma de sobrevivir en el emprendimiento. Mis deudas, mis tarjetas de crédito estaban saturadas, no había ingreso, una mujer embarazada, no tenía empleo y tuve que buscar una solución rápida, externa, para poder salir a flote nuevamente. Tuve que emplearme, aunque no de forma directa, sino un empleo indirecto, como suplidor de una empresa que estaba ejecutando en aquel momento una campaña política. Y buscar más ingresos por fuera también, con otros acuerdos, con otras personas, porque no eran suficientes para pagar las deudas, sustentarme y sustentar mi familia. Y tuve que irme, de hecho, a otra ciudad. Me tuve que ir a Santo Domingo, dejar a mi pareja sola en la casa, embarazada, e irme a buscar ingresos por donde existiera. Y aparte de eso, que también en ese mismo momento, donde había tocado fondo, yo lo que tenía era un motor y una pasola, un motor para mí y una pasola para mi pareja, y un día se metieron a la marquesina y se lo llevaron. Amanecí al día siguiente sin ningún tipo de recursos. De hecho, se robaron hasta mi computadora. Wow. Entonces, ese fue uno de los momentos para mí más cruciales, porque estábamos en un punto donde en la casa había una nevera que solo tenía agua dentro. O sea, literal, solo había agua. Muchas de las personas que están y que son mis amigos, mi familia, van a ver esto y sabrán que es así. Yo no sabía qué hacer en ese punto. Lo único que yo sabía era que no me podía rendir y que tenía que tirar para adelante. Gracias a Dios, los recursos llegaron, las oportunidades llegaron, las amistades llegaron. Dice Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, y también lo menciona Dale Carnegie en el libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, que somos el resultado de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y en ese momento Dios puso en mi entorno amigos, emprendedores, personas de altísimo valor que empezaron a coacharme de manera inocente, porque yo no se los pedí. Parte de las raíces. Parte de las raíces. Personas que de alguna forma u otra se convirtieron en mi familia. Yo no sé ni cómo explicarte lo que representan esa persona en mi vida, porque es que se han involucrado tanto conmigo, con mis emprendimientos, con mi familia, que yo no puedo definirlo como amigos, porque es que los amigos no sé si pueden llegar a este nivel. Son personas que se han adueñado por completo de mi vida y de mi historia. De altísimo valor. Sí, de altísimo valor. Y me han conectado con muchísimas personas sin ningún tipo de interés. Y yo tengo esa capacidad de atraer ese tipo de personas. Bueno, pues en ese momento logré conectar con muchísimas amistades, con muchísimas figuras. Logré establecer relaciones incluso con el presidente de la República de aquel momento, con quien compartí muchísimo. Desayunaba con él
hasta semanalmente, muchísimos ministros, viceministros, empresarios de muy alto perfil, de muy alto valor, que empezaron a cambiar mi entorno y empezaron a cambiar mi mente. De ahí, pues, finalizo ese proceso que tardó un año, sin deudas, logré comprar mi primer vehículo, logré escalar y fundar entonces y formalizar mi emprendimiento más exitoso, que en todo ese proceso también yo participé en varias competencias de emprendimiento, que gané por el tema de innovación, gané por modelos de negocio, gané por estructura en muchos de esos emprendimientos y llegué incluso a competir en el exterior con emprendedores de toda Centroamérica. Recuerdo en el 2016 que competimos en Costa Rica, no, en Nicaragua, donde estaban todos los países de Centroamérica que conforman el SICA. Estaba Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, por emprendimientos que en ese momento yo estaba tratando de desarrollar. Muchos de ellos pues, no surgieron de la forma correcta porque estábamos de hecho adelantados un poco al tiempo. Hoy en día existen emprendimientos con esas características, pero lo que sí funcionó fue Genial Sense, que en aquel momento se llamaba Lendicis, que una vez yo finalicé el proceso con las campañas políticas como gestor de proyectos de CRM, pues inicié una agencia de marketing digital, que es la que existe hoy en día, pero que ha tenido muchas iteraciones. Y con esto te menciono un segundo punto de inflexión, donde también tocamos fondo. Genial Sense era una empresa, una agencia de marketing digital que brindaba servicios de social media. Pero de un día para otro yo decidí cambiarlo y convertirlo en una empresa de lead generation. O sea, no solo producir contenido para redes sociales, sino ser una empresa que le ayuda a las empresas a estructurar una infraestructura para generar ingresos en los 3 departamentos más esenciales de la empresa en ese término de generar ingresos, que son marketing, venta y postventa. Y en ese momento yo cancelé la cartera de clientes para darle un giro a un servicio de más alto valor, porque brindábamos servicios que costaban poco al cliente y para nosotros representaban mucho esfuerzo, representaban mucho trabajo y muy poco margen de beneficio. Ahí nosotros migramos a un modelo de negocio donde se triplicaba el valor que entregábamos al cliente, pero también se triplicaba el costo del servicio. Claro. Y conseguir el primer cliente de ese nuevo modelo de negocio me costó 6 meses. Wow. Y en ese tiempo quemamos todos los recursos que teníamos de fondo en la empresa y despedí prácticamente a la plantilla completa. Algunos renunciaron, otros se quedaron, aportaron de sus bolsillos para que la empresa no quebrara. Increíble lo que ha sucedido en ese momento. Esas personas las amo con el alma porque es que aportaron demasiado valor en ese momento, creyeron demasiado en mí, creyeron demasiado en lo que estábamos haciendo y gracias a ello la empresa pudo sobrevivir. Y el tercer momento fue en pandemia. En pandemia creo que todos sufrimos, pero ahí nos pudimos reinventar bastante rápido, cambiar el modelo de negocio y resaltar que las empresas que estuvieron con nosotros, que apostaron a las ideas que nosotros teníamos para sobrevivir y que ellos sobrevivieran también y que pudieran seguir pagando nuestros servicios, fueron muy beneficiadas de las ideas que nosotros tuvimos en ese momento, de digitalizar todo el proceso de compra, que hoy en día es la norma, pero no lo era hasta ese momento. Mira, interesante todo lo que comentan en esa línea de vida de altas y bajas que has tenido y cómo se ha formado. Y quiero hacerte una pregunta ahora en la actualidad. Tu empresa principal, Genial Sense, ¿cómo entregas valor? ¿Cuál es tu propuesta única de valor? ¿Cómo tú lo haces de manera holística? Pero porque obviamente para tener una empresa que transforme la sociedad hay que entregar mucho valor o transferir valor. Y eso viene desde un engranaje de la persona correcta en la posición correcta, personas que crean lo que tú crees como gerente general, esa visión, esos valores, eso que te gobierna, ¿verdad? Que vamos en la misma página como un líder de alto valor, porque en encuentros de alto valor eso es lo que vamos a hacer, seguir teniendo conversaciones con líderes de alto valor para poder hacer inteligencia aumentada. Entonces, coméntame ahora mismo cómo lo haces, cómo contratas a la persona, en qué visión crees, cuáles valores te gobiernan y entonces, ¿cuál es tu propuesta única de valor para seguir transformando ese entorno? Y esas raíces de todas esas reuniones que tuviste con
políticos, personas de alto valor, empresarios, esos que te tendieron la mano sin esperar nada a cambio, todos los tenemos, yo en mi libro lo cuento en detalle, y la mayoría son de aquí, de La Vega, y eso es lo que ha hecho que hoy, desde la familia, amigos, que nada más le falta la sangre, pero en realidad son tus hermanos. Entonces, cuéntamelo todo. Wow, me hiciste muchas preguntas en un mismo contexto. Voy a tratar de no extenderla mucho, pero que no se quede ningún material, ninguna acción sin mencionar que sea de alto valor. No he mencionado los nombres de todas las personas que han aportado muchísimo valor, que han transformado mi vida, mi empresa, mi entorno, porque son muchas y quiero resaltarlas a todas. No quiero jugar a que se me queden personas que después piensen que no son o que no representan lo que ellos saben. Yo creo que todos los que vean el contenido saben saben quiénes son y se van a sentir identificados. Mira, actualmente Genial Sense es una empresa de infraestructura de ingresos. Mejor dicho, arquitectura de ingresos, RevOps, Revenue Operation. Dice Alex Hormozi en su libro Propuesta de valor de $100 millones que las empresas solo tienen 3 formas de aumentar sus ingresos. Aquí no hablamos de costo ni de reducción de costos y de gastos, sino que las empresas tienen 3 formas de aumentar sus ingresos y de triplicar los beneficios. Y esa estructura es bastante sencilla. Está basada en 3 departamentos. Son marketing, que incluye publicidad, venta y postventa. Y la forma de incrementar esos ingresos es adquiriendo más clientes, aumentando el ticket promedio de cada cliente y provocando que ese cliente me compre de manera recurrente. Si vinculo esa teoría de Alex Hormozi con lo de inbound marketing, que es una filosofía de adquisición de clientes y una forma de trabajar el marketing, la publicidad y la venta. De hecho, es una metodología muy validada y aplicada por muchísimas empresas. Si mezclamos ambos conceptos, sacamos de aquí que las empresas necesitan tener una estructura que le permita conseguir clientes de manera recurrente y predecible. Y es precisamente lo que Genial Sense implementa en los clientes. Nosotros brindamos consultorías para que las empresas tengan una estructura de ingresos recurrentes, de adquisición de clientes recurrentes, predecible y estandarizada. Que el método que se utiliza para adquirir clientes sea también desarrollado, documentado y estandarizados, que las personas, sus clientes potenciales, puedan identificar que esa empresa le está hablando a ellos incluso sin escucharlo, o viéndolo sin escucharlo, ¿verdad? O escuchándolo sin verlos, porque tiene una personalidad, lo que nosotros llamamos brand voice, voz de identidad de marca, que no necesita reforzarse demasiado o utilizar recursos externos para tú lograr ese impacto en el consumidor final. Eso acoplado a herramientas, en este caso herramientas RevOps como son los CRM, que permiten que tú tengas un registro, una documentación de todas las personas que se ponen en comunicación con la empresa para determinar en el momento en el que están listos para comprar. En 2015, Google lanzó un documental, una investigación que realizó combinado con muchas universidades que se llama El Momento Cero de la Verdad. El momento cero de la verdad es el instante en el que la persona decide comprarte a ti y no comprarle a la competencia, comprar tu producto y no el de la competencia. En ese momento en el que ya tú le demostraste que eres la persona, la empresa correcta, que tienes el producto correcto y que tienes el producto con la propuesta de valor que esa persona necesite y que resuelve todos los problemas. Volviendo a la cita principal de Alex Hormozi, que tú tienes un producto, un servicio, que si esa persona no te compra a ti, creerá que está cometiendo un error. Si no te compra a ti, se sentirá estúpido, porque está demostrado que tú le estás aportando más valor que cualquier otra empresa y que cualquier otra persona. Nosotros lo que montamos con Revenue Operation es precisamente esto en las empresas. Un flujo de producción de contenido. Nota, nosotros no producimos el contenido, sino que le guiamos para producir ese contenido con su equipo interno,
cómo montar la publicidad para recibir leads altamente calificados, que esos leads cuesten lo menor posible y que el costo por adquisición de clientes sea lo más bajo posible. Que la empresa pueda convertir la mayor cantidad de esos leads. Para los que no saben lo que es un lead, es una oportunidad de venta, una persona que tiene las cualidades para comprar y llevarlo al punto de conversión con un proceso simplificado de descubrimiento, consideración y toma de decisión en el menor tiempo posible para que te compren a ti. Luego que te compren, aumentar ese ticket promedio para venderles productos derivados que tú tienes y que esa persona te compre de manera recurrente. Eso se logra porque trabajamos en los 3 pilares. En la parte de marketing, trabajamos la parte de lead generation. En la parte de venta, trabajamos el proceso de cierre y de abordamiento con los scripts para que esas personas se convenzan rápido de comprarte a ti. Y en el proceso de postventa, con inteligencia de negocio, business intelligence, con dashboard que ayudan a visualizar dónde se están cayendo las ventas, dónde se están cerrando más ventas, con cuáles términos, argumentos tu cliente se identifica más rápido y más fácil y que le ayuda a cerrar esa venta más fácil. También evaluamos a los colaboradores para saber quiénes están haciendo el proceso correctamente, quiénes están haciendo el proceso de cierre más rápido, quiénes tienen mayor tasa de cierre, qué cliente está trayendo mayor rentabilidad, qué producto es el más rentable, producto o servicio, y por ende, cómo tú puedes lograr aumentar ese ticket promedio a ese cliente y posteriormente que te vuelva a comprar, cómo mantenerlo conectado. Son cosas muy sencillas en términos operativos, aunque suene complejo ahora mismo, pero son cosas muy sencillas. Recordar cuando mi cliente cumple años, por ejemplo, en la parte de Business Intelligence, recordar los días importantes de esa persona, el día del hombre, el día de la mujer, el día del padre, el día del madre, día de las madres, felicitaciones en Navidad, en Año Nuevo, cosas como estas, invitar de manera exclusiva a que la persona participe de eventos exclusivos, de descuentos exclusivos por fidelidad, por compra de un producto de alto valor. Todo ese tipo de cosas se trabaja dentro del CRM. Entonces nosotros vendemos un producto que es el pilar, la columna vertebral de las empresas, que es el CRM, que es la herramienta más fiable donde tenemos la data más completa para ayudar a tomar decisiones importantes respecto a los clientes, para que me sigan comprando y para que ellos se conviertan en promotores de mi producto y de mi servicio. Lo que nosotros llamamos cliente fidelizado. Ese cliente que te trae a su familiar, a su amigo, a su pareja, a comprarte a ti porque entiende que lo que tú le vendiste y le entregaste es de muy alto valor. Nosotros tenemos 3 valores que ejecutamos en todo el proceso, desde la contratación de nuestro personal hasta el producto y valor que entregamos al cliente final. El primero es la transparencia. Nosotros trabajamos con datos, trabajamos con herramientas que manejan muchas veces informaciones confidenciales de muy alto valor para nuestros clientes. Entonces la transparencia debe ser un eje vertebral, la columna principal de todo lo que nosotros ofrecemos, porque necesitamos salvaguardar la información de los consumidores de nuestros clientes y data que muchas veces son la ventaja competitiva de nuestros clientes hacia su consumidor final, hacia su cliente potencial. Entonces, este punto de partida regula los 2 valores posteriores. El segundo es el respeto. Como nosotros trabajamos con clientes y muchas veces nos vinculamos a todos sus colaboradores que intervienen en todo el proceso de adquisición de cliente, de producción de contenido y posteriormente al proceso de postventa con Business Intelligence, debe haber mucho respeto en el trato a esas personas, porque hay que abordarlo de muchas formas distintas para que se mantengan aportando valor a ese proceso con el cliente. Los que están en el proceso de cierre de venta, que muchas veces se descuidan, se desenfocan, hay que llamarlo la atención constantemente. Mi cliente que no está cumpliendo con el rol que le corresponde, de fijar posición ante sus colaboradores, de invertir lo que se le está recomendando invertir. Y hay que hacer mucho llamado a la atención en muchísimas ocasiones para que no caigamos en el punto de estar culpando a terceros de cuando no se están cumpliendo los objetivos que se fijaron, que suele pasar mucho, de que el cliente dice: contraté una consultora, contraté a un consultor, a una empresa, pero no estoy viendo resultados, pero no están haciendo la parte que le corresponde. Y aquí es donde el respeto
puede regular, de hecho, regula esas relaciones para que todos se cumplan. El tercer valor es la confidencialidad, respecto a que el primer valor es la transparencia. La confidencialidad es un valor que nosotros impregnamos, que está en todos nuestros contratos con los suplidores, con los clientes y con los colaboradores, porque bregamos con data. Claro. Entonces, no solo es que seamos transparentes en cómo estamos manejando la data, en cómo estamos tratando la información confidencial que estamos recibiendo, sino cómo nos comprometemos de manera íntegra a proteger todo lo que nosotros estamos recibiendo de ti y lo que estamos viendo de tus clientes, de tus consumidores, para ayudarte a tomar mejores decisiones, para que esta información nunca sea divulgada a terceros. Por eso tenemos contratos de confidencialidad con unos acápites bastante fuertes respecto a la data que manejamos con nuestros colaboradores y con suplidores, reitero, porque no solo es proteger a Genial Sense como empresa, con nuestros colaboradores que tienen que firmar un contrato bien amplio, sino también los colaboradores que trabajan con mi cliente, porque ellos también tienen acceso a la misma data. Claro. Y esa data debe estar blindada por todas partes. Con esa estructura, nosotros tenemos una propuesta de valor única, y es que si el cliente contrata nuestro servicio, va a recibir en los primeros 3 meses un incremento del 40% de las ventas, asegurada. Si el cliente en su primer año no duplica sus ingresos, muchas veces no hay capacidad en su mercado para duplicar los ingresos, pero nosotros hacemos un levantamiento y un análisis para validar esto. Claro. Si el cliente no recibe lo que nosotros le prometemos en la propuesta y el posterior contrato, nosotros les reembolsamos el 100% del monto pagado. Wow. Para que no tenga ninguna duda de lo que va a recibir y de lo que vamos a ejecutar. Gracias a Dios, hasta el momento, en ninguna ocasión, en ninguna oportunidad, hemos tenido una situación donde el cliente haya que reembolsarle absolutamente ningún centavo, porque de hecho los resultados con los clientes que nosotros tenemos actualmente son más que predecibles. El cliente lo puede ver, lo puede saborear antes de que ocurra. Mis clientes, por ejemplo, ya saben cuánto van a vender proyectado en el mes de abril, el mes que está en curso. Ya saben cuánto van a facturar al final de mes, porque ya está proyectado en el CRM. Y muchos ya saben cuánto van a vender en mayo. Wow. Porque lo tienen proyectado en el CRM por adelantado. Entonces, eso es lo que proporciona Genial Sense y la infraestructura RevOps que nosotros le implementamos en su esquema de negocio. Interesante, una propuesta de valor muy contundente. Y mira, todo lo que tú has dicho, quizás resumirlo, vivimos en la economía de la atención. Y sobre todo en el mundo moderno, con todo ese desarrollo de redes sociales y demás, la inteligencia artificial y el costo de adquisición de clientes que tú hablaste ahorita, básicamente los clientes se compran y se compran a la atención de la gente, y lo que tú haces es generar prospectos calificados, porque los ingresos vienen, sin venta nada sucede, el más conocido le gana al mejor. ¿Y qué mensaje tú tendrías para, digamos, empresas en República Dominicana de cualquier tamaño, donde a veces ven el marketing o la generación de prospectos como un gasto y quizás están reacios a invertir en tecnología, en un CRM, en agente de IA, en la fuerza comercial, en entrenamiento para el equipo comercial, en ciertas herramientas para que esto funcione? Y no solo para que funcione, es que cada venta que yo pierdo es una oportunidad de transferir valor. No se trata de vender ni de ganar dinero, es de impactar la vida de la gente. Recuerde que a la gente no le importa el producto ni el servicio, sino le importa el resultado. Entonces, si yo tengo, digamos, un laboratorio de medicina y yo fabrico aquí medicamentos en República Dominicana, el tema no es ganar dinero, el tema es llegar y transferir valor y salvar vidas. Y luego el dinero llega. El dinero está hecho, lo que hay que transferirlo de un bolsillo a otro entregando valor. Correcto. Primero dar antes de recibir, y ahí entonces ya llega por añadidura, que es parte de lo que tú has comentado aquí. Mira, Jorge, entregar valor antes de recibir remuneración es una de las cualidades que a mí me definen. Yo he estado en muchas situaciones donde empresarios que de hecho sé que tienen ingresos, que tienen capital para pagar mi servicio, me han pedido favores y yo los he resuelto sin cobrarle y sin intención de cobrarle. Y mencionas un punto muy, muy relevante
para el crecimiento empresarial en la era de la inteligencia artificial, porque la era digital ya pasó, estamos en la era de la inteligencia artificial, de que tienen miedo de invertir de verdad en la industria digital, en marketing, que es uno de los departamentos menos valorados y por donde siempre se empieza a acordar el presupuesto cuando hay problemas. ¿Okay? Mis clientes, que ha sido producto de una evangelización del mundo digital, de mucho esfuerzo, de muchas charlas, de muchas conversaciones para irlo convenciendo del potencial y demostrándole, primero con poca inversión y luego incrementando, de que es la vía correcta para crecer en el mundo empresarial. Tú dijiste una frase muy importante hace un momento, de que el más conocido le gana al mejor. Eso es una ley hoy en día en el mundo digital. Es una ley. Quien no invierte agresivamente en publicidad, que gracias a las plataformas digitales podemos apuntar esa publicidad de forma directa al perfil de nuestro comprador potencial para que se sienta inmediatamente identificado con lo que yo estoy vendiendo, con la necesidad que tiene, con el dolor que tiene que sanar. Si no lo hacen de forma agresiva, otro lo va a hacer por ellos. El problema es que muchos de ellos, como es tan fácil darle al botón promocionar en una red social e invertir unos pocos dólares con un anuncio de muy mala calidad que no está bien dirigido, pierden inversión, pierden dinero, dicen esto no funciona. ¿Y el tiempo? Y se desmotivan. El tiempo y la inversión y creen que no funciona. Pero no funciona porque no lo están haciendo de manera profesional, no lo están haciendo con un esquema predefinido, con una estructura que esté basada en la conversión, sino más que nada en hacer ruido. No es lo mismo estar presente sin ninguna intención, sin ninguna definición de intención para el comprador, que tú estar presente con una llamada a la acción. Si tú quieres este producto que te resuelve este problema, yo estoy aquí para vendértelo. ¿De acuerdo? Hablo de cuando construimos un anuncio que no tiene ninguna estructura de conversión. Conversión es cuando tú le hablas a una persona que apenas te está conociendo y le está invitando a comprarte. Por ejemplo, no conocer el recorrido del comprador potencial, busquen Buyer Junior, es qué pasa por la mente de una persona en el momento en que te conoce por primera vez. Hablo de tu empresa, hablo de ti, de tu servicio y de tus productos, hasta que te compra. Normalmente la persona no te compra a la primera. Puede que pasen 5 o 7 impactos visuales, o sea, 5 momentos donde tú apareciste en la pantalla de su teléfono con anuncios diferentes para que esa persona termine de convencerse de comprarte a ti. Esos impactos lo aborda Google en sus documentos de El Momento Cero de la Verdad de 2015. Pero en esencia, tu comprador potencial y tú, cuando vas a comprar un producto de una empresa que no conoces, pasa por 3 etapas. Descubrimiento. Descubriste que hay una persona que vende el producto o servicio que tú quieres comprar, que soluciona tu problema. Segundo, te empiezan a considerar como una opción. Dicen, ok, yo lo puedo resolver de esta forma y de esta forma. Ahí es donde tú tienes que demostrar que tu producto es el mejor, que tú tienes la mejor propuesta de valor y que si no te compran a ti, son unos estúpidos. Estúpidos no en el sentido de ofender ni de bajar el valor de esa persona que te está comprando, no, que sientan, que tengan ese sentimiento de que si no te compran a ti, se sentirán brutos, se sentirán incómodos con no haber tomado la mejor decisión. Y tercero, el momento de la toma de decisión. Si tú vendes agua o si vendes vehículos, si vendes propiedades o cualquier producto industrial de belleza o de cualquier naturaleza, las personas pasan por esos 3 procesos de forma natural y lo hacen siempre sin importar la circunstancia. Incluso si tu producto cuesta $5 o si cuesta $10,000. Siempre van a pasar por ese proceso porque es la naturaleza del cerebro humano, es la psicología humana. Y en un momento donde todos estamos compitiendo por robar atención, por captar la atención de nuestro comprador potencial, lo mejor que podemos hacer es producir contenido de alto valor que puedan impactar a esas personas. O sea, donde tú primero tienes que trabajar es en producir contenido de alto valor. Conseguir personas que te ayuden a crear buenos guiones, que te ayuden de inteligencias artificiales, que te ayuden a crear buenos guiones que no sean genéricos, que no sean
básicos para impactar en esas 3 etapas: descubrimiento, reconocimiento y toma de decisión. Contenidos enfocados en esos 3 segmentos. Y luego trabajar en campañas publicitarias con ese contenido que estén enfocados en esos 3 elementos. Y es tú llevarlo luego a una herramienta, porque todo tú tienes que llevarlo a una herramienta de conversión. Puede ser incluso WhatsApp, puede ser el propio CRM de Meta Business Manager, o puede ser un CRM de alto perfil, que hay muchísimos en la industria. Nosotros tenemos uno muy específico adaptado al mercado dominicano, pero hay muchísimos. Tú puedes usar cualquiera, al final todos son iguales, todos te llevan al mismo esquema. Descentralizar todas esas personas que te están llegando, que están en el proceso de descubrimiento, de toma de consideración y de toma de decisión. Y el contenido evidentemente más importante es el de toma de decisión. Normalmente, Jorge, cuando las empresas están produciendo contenido para publicidad, se enfocan en esa tercera etapa, en la toma de decisión. Tengo este producto, te lo vendo en tanto. Tengo una oferta, vendo estos neumáticos a tanto. Se enfocan mucho en esa última etapa de toma de decisión, que sí, es verdad que tú vas a conseguir compradores en esa etapa, pero no vas a tener un costo por lead al costo que tú puedes conseguir si tú vienes con un proceso de maduración de tu cliente potencial. No vas a lograr un cierre de venta tan rápido como lo lograrías si tú haces un proceso con esas 3 etapas cubiertas, con contenido bien desarrollado, con contenido de alto valor. ¿Y qué sucede cuando tú produces contenido en esas 3 etapas? Que cuando la persona ve un contenido de conversión, como tengo una oferta para la fecha en específica, tengo este producto que me llegó nuevo, te van a comprar sin preguntar precio. Simplemente te van a decir, envíame la ubicación, voy para allá tal día, hazme una cita, cuánto cuesta para comprártelo, y te depositan. Yo estoy seguro que muchos clientes han tenido la experiencia de personas que te dicen, dame la cuenta para depositarte, sin conocerte físico presencialmente, porque ya hubo un proceso de maduración. Entonces, yo creo que el proceso está, la enseñanza que yo quiero que los empresarios que estén viendo el contenido se lleven, es que busquen suplidores que validen que tienen los conocimientos y la experiencia para que les ayuden a crear ese proceso de manera profesional, que entiendan ese proceso de maduración del cliente, porque ahí es donde está la magia, ahí es donde está el truco, ahí es donde está el resultado que ellos esperan obtener, para que no sientan que en la próxima estén botando dinero, sino que estén apostando a una estandarización, a un proceso que definitivamente sí le va a ayudar a convertir más, a conseguir más clientes, a aumentar el ticket promedio y a que esas personas le compren de manera recurrente. Óyeme, interesante. Ya casi para concluir y bueno, terminar de agregar un poquito más de valor a la audiencia. Bueno, el precio es lo que la gente paga y el valor es lo que recibe. Mientras más valor yo entrego, pues obviamente más clientes voy a tener y más beneficios y más utilidades. Pero me encanta una frase de Grant Cardone sobre lo que tú haces, generación de prospectos calificados, que él dice, hay gente que son infelices y no sabe por qué son infelices. En otras palabras, hay personas cogiendo lucha en el mercado con proveedores malos, productos malos, servicios malos, y es porque no conocen todavía tu empresa, es porque no te conocen. Por eso es que hay que generar prospectos, invertir en marketing. Sin caja nada sucede, sin caja no tiene necesidad del Departamento de Administración y Finanzas que va a administrar si no hay dinero, si no hay venta. ¿Cómo le vas a pagar bien a la gente, a tu equipo, si tú no vendes? ¿Cómo vas a entregar valor, a abrir una nueva sucursal? Entonces, eso es importante, señor. Hay personas que son infelices y no saben por qué son infelices. Hay personas que buscan una solución a su problemática y no saben que existe una solución porque todavía no lo conocen. Y es una labor de entregar valor, darse a conocer, ¿verdad? Ese es un punto importante. Entonces, ya para culminar, Fran Félix, quisiera que tú des un mensaje quizás contundente a esos nuevos jóvenes emprendedores. ¿Cómo convertirse en una persona de alto valor según tu filosofía, tu criterio, en un empresario de alto valor? ¿Cuáles son esas características que debe tener hoy en 2026 en la economía de la atención, donde estamos tan tentados a la dopamina y resultados inmediatos sin primero yo sacrificarme? Independientemente, Jorge, de si un emprendedor, un empresario, un profesional, deben empezar por el final. Hoy en día se debe empezar por el final. Empezar aprendiendo a manejar correctamente las herramientas de inteligencia artificial. Entender
cómo funciona la inteligencia artificial. Deben partir de ahí, porque es que todo, absolutamente todo lo que toquemos en el mundo offline, o sea, en el mundo físico como digital, depende y va a depender cada día más de cómo manejemos las herramientas de inteligencia artificial. Hoy en día se está produciendo contenido con inteligencia artificial, se están generando agentes de atención al cliente y de venta con inteligencia artificial. Hoy en día se están escribiendo guiones perfectos, libros, se están haciendo documentales con inteligencia artificial. Entonces, todo aquel que esté buscando crecer y aportar valor debe empezar aprendiendo a dominar las herramientas de inteligencia artificiales de manera inteligente, no genérica, no para cosas básicas, sino para cosas complejas que no podemos resolver en tiempo récord como lo resuelve la inteligencia artificial, porque nos puede ahorrar mucho tiempo y nos puede ahorrar mucho dinero también invertido o mal invertido. Lo segundo es que a los jóvenes, muchos de los jóvenes que buscando una fuente de ingreso, buscando crecer, buscando expandirse, empiezan a brindar, a ofrecer servicios, productos que no dominan, no manejan y no entienden, y generan esas frustraciones a las personas que le están brindando ese servicio. Es una recomendación de que primero dominen la tecnología, el servicio o el producto que están vendiendo para que no generen frustraciones en sus clientes, porque esos clientes van a ser sus primeros recomendados, van a ser sus primeros recomendadores, las personas que van a emitir las primeras opiniones de ellos hacia afuera. Y si una primera impresión es mala, esa primera impresión puede derrumbar cualquier futuro que tú vayas a crear en esa industria. Entonces es bueno que primero dominemos lo que ofrecemos y luego lo perfeccionemos. No es que haya que ser perfecto para lanzarse en el mercado o para iniciar, sino que tengamos dominio de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, para lanzar una campaña publicitaria exitosa, por lo menos tener control de las plataformas y de cómo se maneja el presupuesto y cómo se optimiza una campaña para no hacer que otra persona pierda dinero. Y te comento y te resalto esto porque muchas de las quejas que nosotros recibimos de los empresarios que llegan a nosotros es que han botado mucho dinero en el mundo digital, han implementado muchas herramientas de CRM, por ejemplo, han pagado muchísimo dinero por un website que nunca le entregan porque el profesional que le estaba dando servicio no lo supo hacer o no estaba preparado. Y eso no debe suceder en una industria donde hay tantos y tan fácil de sustituir un profesional. Entonces, perder tiempo y frustrar los objetivos de una persona que quizás no tiene todos los recursos para hacerlo puede resultar en un error grave en el futuro de los emprendedores que están creciendo y de los profesionales que están tratando de convertirse en emprendedores y empresarios exitosos. Así va a ser indispensable en la vida de los seres humanos, no voy a decir de empresa, en todo, ¿verdad? Y bueno, primero, Fran Félix, gracias por tu tiempo. La verdad que, como decía ahorita, desde que te conocí, dije, wow, ¿por qué no conocí a esta persona antes? Porque eres un líder, una persona de muy alto valor que está transformando el entorno con tu empresa, tu manera de pensar y todo lo que tiene en ese grupo empresarial que va a seguir aportando a toda la sociedad. Gracias por tu tiempo y para mí ha sido un placer estar aquí contigo con la filosofía de agregar valor antes de recibir reconocimiento y transformar el entorno de manera holística en toda la sociedad. Jorge, gracias a ti por, como te dije al principio, atreverte a lanzar un podcast más en una industria que también está saturada, buscando precisamente aportar valor.